palabra abandono es un término que hoy día dice poco o no dice suficiente. Técnicamente hablamos de los niños, niñas y adolescentes privados de los cuidados parentales. Hay muchas razones por las cuales los niños pueden estar privados de cuidados parentales y eso puede ser por un periodo corto, algo temporal, o puede ser por una situación mucho más grave que haga que se prolongue en el tiempo. En la actualidad, en Venezuela, hay muchísimas razones por las cuales los niños están siendo privados de los cuidados parentales. Eso se traduce en lo que coloquialmente entendemos como que son abandonados, porque no hay los medios familiares para cuidarlos. Si comparáramos épocas, ¿verdad? 10, 20, 30 años atrás, las razones por las cuales los niños iban a parar a las instituciones, ¿verdad?, tenían que ver fundamentalmente con razones de abusos y abandonos muy fuertes por situaciones muy dramáticas, ¿no? Ya en la actualidad, con la situación de crisis país, estamos viendo que por razones de pobreza, lo cual está totalmente contrario a lo que plantea la doctrina de la protección integral, los niños son llevados a las instituciones para que sean incluso cosas tan sencillas como alimentados, vestidos, llevados a los colegios, etc. Como dije antes, son múltiples las razones por las cuales los niños pueden estar privados de cuidados parentales. Múltiples. Quizás cuando uno ve las películas, idílicamente suele siempre asociar al abandono con niños huérfanos, niños que se quedaron sin papá y mamá, pero cuando uno está en contacto con estos temas y los analiza y los estudia profesionalmente, te das cuenta que muchos niños tienen a sus papás y a su mamá, están vivos. Entonces no van a parar a las instituciones ni están abandonados precisamente por ser huérfanos. Incluso, coloquialmente, todavía en el lenguaje popular abunda las referencias a los orfanatos, y los orfanatos ya no existen. O sea, nosotros hoy día hablamos de entidades de atención desde que existe la LOMNA y desde que tenemos esta ley que se adaptó a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Entonces son múltiples las razones por las cuales los niños están privados de cuidados parentales y pueden ser candidatos a ir a las instituciones. Si nos guiamos por lo que establece la ley, las autoridades competentes para dictar medidas de protección a los niños que están en situaciones como esta son los llamados consejeros y consejeras de protección. Ellos están, la mayoría de los casos, están adscritos a las alcaldías, son unas instancias a nivel municipal y ellos pueden dictar lo que se llama la medida de abrigo. La medida de abrigo es una medida temporal que no debería, en el papel no excede de 30 días y en la realidad debería ser igual, pero no ocurre así. Entonces los niños pueden estar más de 30 días con una medida de abrigo. Si en ese lapso de tiempo no se logra resolver la situación que ameritó que se le dictara el abrigo, porque el niño estaba deambulando en la calle, porque el niño estaba en situación de mendicidad, porque el niño de repente está empezando el consumo de sustancias psicoactivas, etcétera, ¿verdad? Si ese abrigo no se concreta en el lapso esperado, entonces corresponde, según lo que establece la ley, una siguiente medida de protección que se llama colocación. Y la colocación puede ser en entidad de atención, los que antes llamábamos orfanatos, que hoy día no se llaman así, o puede ser en familia sustituta. Entonces, estas medidas de colocación, ya sea en familia sustituta o en entidades de atención, tampoco deberían extenderse indefinidamente en el tiempo, lamentándolo mucho, no ocurre así, y entonces llegaríamos al tercer y último nivel, que es el más definitivo, que es cuando llegamos a la medida de la adopción. Si nada de esto lo hemos podido resolver antes, es cuando deberíamos dictarle una medida permanente a ese niño o a esa niña o a ese adolescente que está afectado, para que entonces tenga y se le garantice su derecho humano a ser criado en una familia, porque es el derecho fundamental que tiene todo niño a recibir el amor, la protección, el cobijo y el refugio que te da la familia. La influencia es dramática porque esto se está convirtiendo en un factor de riesgo que está disparando la frecuencia y la gravedad de los casos.
Lamento no poder compartir unas cifras a nivel nacional, no poder compartir unas estadísticas actualizadas, porque, bueno, hay toda una política de opacidad informativa en todos los temas, incluido en la infancia y adolescencia, en el que simplemente podemos dar estimaciones de la cantidad de niños que pudieran estar actualmente en entidades de atención, pero por todos los reportes más de tipo cualitativo que vamos recibiendo en función de los contactos que tenemos con distintas organizaciones y con distintas entidades, la cifra se está disparando de una manera absolutamente abrumadora, absolutamente espeluznante. O sea, los testimonios que conocemos de los colegas, de los compañeros que son responsables en la actualidad de las entidades de atención es que están muy alarmados y muy preocupados porque están desbordados de la cantidad de casos que le están llegando diariamente, semanalmente, mensualmente. Y hay una serie de factores que dificultan el que ellos puedan entender como merecen a estos niños, niñas y adolescentes que necesitan estar en las entidades, porque la escasez de alimentos nos afecta a todos, el tema de las dificultades y la escasez de medicamentos nos afecta a todos, y entonces simplemente imaginemos de manera hipotética a un responsable de una entidad de atención que tiene bajo su cuidado a 30 niños, a 25 niños. ¿Cómo haces tú para comprar la comida de la semana o del mes con cualquiera de los métodos que hemos implementado hasta la fecha? Porque si en algún momento nos tocaba comprar por el número de cédula, si en algún momento nos tocaba comprar con otro mecanismo, igual no ha habido una política pública para apoyar a los responsables de las entidades de atención que tienen bajo su responsabilidad la crianza de una serie de niños que además están en una situación, vienen de estar en una situación muy difícil. Es decir, que prácticamente son revictimizados de muchas maneras porque ya sufren un primer abandono por la fractura o por la fragilidad o por la vulnerabilidad de su familia o de su núcleo familiar que lo llevó a estar en esta situación, y después estás dentro de la entidad y la propia entidad a veces no tiene los suficientes recursos para comprar en el mercado negro comida, para comprar en el mercado negro alimentos y poder satisfacer los requerimientos. Que además estamos hablando en una entidad de atención, pueden estar niños diabéticos, niños con tales o cuales situaciones o cuadros de salud, y entonces todo se hace mucho más complicado. Entonces sin duda la crisis generalizada, institucional, política, económica, social, afecta a los más vulnerables, y los niños son vulnerables en general, y los niños que están privados de cuidados parentales muchísimo más. Venezuela ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990. La Convención de los Derechos del Niño es el instrumento, actualmente el Tratado de Derechos Humanos más ratificado en el planeta. 196 países del mundo hemos dicho que queremos garantizarle los derechos a los niños y que los queremos tratar como sujetos de derechos y que queremos respetar su dignidad. Entonces, en ese sentido, es una contradicción enorme que nosotros, de manera autónoma, como país, como república, como Estado, en un momento determinado decidimos firmar la convención, decidimos hacer todo un proceso de adecuación de nuestra legislación interna, y entonces por eso en un momento ya dejó de estar en vigencia la Ley Tutelar de Menores y pasamos a la LOMNA, que significa Ley Orgánica para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, en momentos es muy desconcertante y hasta frustrante que no seamos consecuentes ni coherentes con las decisiones de política que hemos tomado con la infancia, ¿no? Entonces, la verdad es que en la actualidad los niños, niñas y adolescentes de Venezuela, yo me atrevería a afirmar que están viviendo un periodo de absoluta orfandad institucional, porque no hay una autoridad que realmente quiera garantizarles sus derechos. O sea, los medios de comunicación social,
social, las organizaciones de la sociedad civil, ONG, fundaciones, etcétera, permanentemente estamos denunciando, estamos alertando los niños que están desnutridos, los niños que están enfermos, los niños que están muriendo en hospitales, los niños que no tienen vacunas, los niños que están dejando de asistir a clases y que están desertando del sistema escolar, los niños que están deambulando en las calles, los niños que están siendo explotados laboral o sexualmente, etcétera. O sea, todo eso permanentemente lo denunciamos y pareciera que no hay nadie que lo escuche, pareciera que no hay nadie que lo atienda, pareciera que no hay nadie a quien le importe. O sea, cuando uno en Venezuela dice, bueno, tenemos un problema con los trabajadores y para bien o para mal, uno dice, bueno, hay un ministerio del trabajo y hay una autoridad allí. Hay un problema en otra área y tú dices, hay un responsable y una cara. Uno pregunta, ¿quién es la autoridad en este momento en Venezuela que da la cara por el tema de niñez? Y no existe. Está absolutamente invisibilizado. Tú comparas la época de los 80, se compara la década de los 80, la década de los 90, cuando teníamos la ley tutelar de menores, que el INAM funcionaba ahí mismo en Parque Central. No había ocurrido algo con los niños cuando el día siguiente le estaban tumbando la puerta a la presidenta del INAM y salían todos los titulares de la prensa, la presidenta del INAM no ha hecho, o se ha hecho, ha dejado de hacer. Hoy día pasan cualquier cantidad de situaciones de violaciones, de amenazas a los derechos de los niños y no hay una autoridad que sea señalada. Entonces, a veces es difícil responder una pregunta de ese estilo porque pareciera que incluso hay, o sea, una postura cínica con respecto a los niños, porque la verdad es que a nivel de discurso nos encanta decir cualquier cantidad de cosas y tenemos miles de emisiones y tenemos miles de programas e inventamos un montón de historias, pero cuando uno va a lo concreto y a los hechos de la realidad, los niños están absolutamente desamparados. Entonces, ciertamente, el haber ratificado la convención, el tener una LOPNA adaptada a la convención, nos hace a nosotros sujetos de revisiones por parte de una instancia que se llama el Comité de los Derechos del Niño. Venezuela ha presentado 3 veces exámenes e informes periódicos al Comité de los Derechos del Niño como una autoridad que todos los países que hemos ratificado la convención reconocemos. En esos informes que se han presentado ante el comité dando cuenta de la situación de los derechos del niño, se le han señalado al Estado venezolano una serie de recomendaciones en el mejor de los ánimos y con el mejor de los tonos para decirle, mira, por aquí pueden seguir trabajando para que garanticemos derechos a los niños. Nosotros pasamos por el más reciente ciclo de presentación de exámenes ante el Comité de los Derechos del Niño fue en septiembre del año 2014, ya vamos para 4 años de haber presentado esos exámenes, de que existen esos documentos, existen esos informes y no hay una autoridad pública que se haya reconocido en esas recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño le dio a Venezuela y no hay una acción pública que se haya llevado a cabo en esa línea. Entonces, lamentándolo mucho, ha sido un Estado muy negligente, ha sido un Estado abandonante, ha sido un Estado que promueve la orfandad institucional hacia los niños y es un Estado que ciertamente no responde. Simplemente el de un sobreviviente, es una víctima que tiene amenazada una serie de derechos, una serie de garantías que no se las provee ni la familia, ni se las provee la sociedad, ni la comunidad, ni se las provee el Estado, y que frente a toda esa hostilidad que recibe, porque recibe mucha hostilidad en distintos formatos y de distintas maneras, en distintas dosis, simplemente planta cara y trata de en la calle, con los recursos que tiene, de vivir. Sin dudas, para nosotros está claro desde el punto de vista de la doctrina de la protección integral que cuando el sistema de protección falla, se le incrementan todas las probabilidades y se compran todos los números de la lotería para que los niños terminen en el sistema de responsabilidad penal adolescente, ¿no? Porque si la protección falla, bueno, el niño está a la deriva, puede pasar, le puede ir muy bien como le puede ir muy mal, puede ser que en el camino, no sé, si la divina providencia protege a alguno, en un mínimo porcentaje, algunos se salven y no tengan una vida en la que se le cumpla lo catastrófico, pero en la mayoría de los casos simplemente desarrollan fiereza, desarrollan la sobrevivencia como pueden en el asfalto, solos.
Y bueno, algunos tienen un proyecto de vida muy corto, un proyecto de vida que no trasciende. O sea, como he dicho antes, o sea, si nosotros de manera preventiva trabajáramos las categorías de derechos de los niños a la supervivencia, de las categorías, todos los derechos del niño al desarrollo, todos los derechos de los niños a la participación, evidentemente no se nos tendría que activar lo que nosotros técnicamente llamamos la protección especial. O sea, los niños que están en situación de abandono, niños que están privados de cuidados parentales, son objeto de las medidas de la protección especial. La protección especial se activa cuando falló todo lo previo y entonces ya la amenaza, ya la violación del derecho se concretó. Entonces tú activas protección especial cuando ya el niño está abusado. Se supone que tú deberías trabajar preventivamente para evitar el abuso, pero cuando ya el abuso ocurrió, del tipo que sea, entonces tú activas la protección especial ¿para qué? Para restituir derechos. Entonces sigo con el ejemplo, si una niña es abusada sexualmente porque falló todo lo previo, ¿verdad? Entonces la intervención del Estado y de las autoridades que conforman actualmente el sistema deberían ser para restituir la situación y evitar que eso siga pasando, porque entonces tú tendrías que tomar medidas como separar a la niña de ese hogar o de ese núcleo agresor. Debería salir la persona, el agresor debería ser detenido, no debería salir la niña, pero muchas veces pasa que esas niñas que están en la calle deambulando es porque se escaparon de su casa porque ya no aguantaban más. No aguantaban más maltrato, no aguantaban más abuso, no aguantaban más vejaciones. Entonces cuando todo esto falla, porque no está funcionando el sistema de protección como se debe, entonces terminan los niños terminan ellos como candidatos a recibir medidas de protección especial que deberían ser además unas buenas intervenciones, ¿no? Entonces la verdad es que ellos son víctimas que en algunos casos se convierten en victimarios de terceras personas, que esa es una dualidad lamentable, pero que puede ser frecuente en algunos casos de niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, en situación de calle, en situación de estar privados de cuidados parentales.